Estados Unidos inició su carrera electoral para escoger a su próximo presidente y el mundo está expectante a su resultado. En esta oportunidad, la contienda presidencial ha estado marcada por un ambiente enrarecido. Por una parte, el intento de asesinato al expresidente Donald Trump, quien se encuentra afrontando varios casos legales en su contra, y por el otro, la renuncia del actual presidente Joe Biden a su reelección debido a sus condiciones físicas. Así pues, el pasado mes de julio y de agosto se llevaron a cabo la Convención Nacional Republicana y la Convención Nacional Demócrata, respectivamente, en las que ratificaron a Donald Trump como el candidato de los republicanos y a Kamala Harris de los demócratas. En esta primera entrega del especial de las elecciones estadounidenses, desglosaremos el papel que juegan las elecciones primarias y las convenciones de los partidos. Exploraremos además cómo el sistema electoral estadounidense impacta los resultados y ofreceremos una mirada crítica a las dinámicas que moldean la política del país. Prepárense para una conversación informada y apasionante sobre el proceso electoral que cada 4 años define el futuro de esa nación y que impacta los asuntos globales. Comencemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando o viendo. Bienvenido al 14º episodio de Aldea Mundial. Andrés, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, en este nuevo día acá grabando este nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast. Muy contentos con todas las personas que nos escuchan diariamente en este podcast a través de las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o YouTube. Y pues nada, muy contento porque vamos a tener un programa diferente en los que hemos tratado en los últimos 13 programas que hemos hecho. En esta ocasión vamos a estar solamente Alejandro y yo hablando de un tema muy importante. Ya llegamos a este propósito, este nuevo formato, para ver cómo les gusta, qué les parece. Vamos a hacer una conversación debatiendo muy agradable sobre un tema que es muy relevante en la actualidad política internacional y quiero que Alejandro pues nos comente un poco cuál es ese tema. Pues así es, Andrés. En esta oportunidad vamos a hacer un especial en diferentes entregas y es hablar sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En esta primera entrega vamos a hablar sobre las primarias, qué son las primarias, cómo se desarrollan, por qué se desarrollan, cómo se dieron estas primarias en esta ocasión, así como también las convenciones en las convenciones nacionales tanto de los demócratas como de los republicanos, Andrés. Sí, entonces vamos a darle un recorrido por las elecciones de Estados Unidos en este proceso electoral que estamos viviendo en Estados Unidos, pero también aprender un poco cómo funciona un poco esta situación de este sistema electoral un poco complejo, que es el sistema estadounidense en todas sus fases. Entonces, pues vamos allá. Entonces vamos a comenzar un poco, si quieres, por las primarias, ¿te parece, Alejandro? Sí, no, me parece bien. Si quieren, empecemos con las primarias y pues obviamente esto lo queremos hacer, estos episodios los queremos hacer y estas entregas con el propósito de pues dar a conocer un poco más, como un ejercicio también pedagógico para entender cómo funcionan. Y bueno, para ello vamos entonces, si quiere Andrés, empecemos a hablar sobre el asunto de las primarias. ¿Qué son? ¿Cómo sucedieron en esta ocasión? Y cómo se fueron desarrollando para entender hoy las convenciones que ya sucedieron y pues lo que se avecina para una segunda entrega que vamos a hablar sobre la composición electoral, ¿no? Toda esta transformación que ha tenido, los debates y si nos alcanza y finalmente estaremos haciendo un análisis sobre las elecciones y el nuevo o la nueva presidenta dependiendo del resultado. 3. ¿Qué son las primarias? Bueno, las primarias es una fase electoral previa a las elecciones generales que se hacen a través de los partidos políticos. Es decir, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata genera unas instancias al interior de su colectividad para elegir cuál va a ser el candidato o la candidata que los va a representar en las elecciones nacionales, en la elección federal grande. ¿Cómo se elige o cómo se define? Los partidos no terminan eligiendo directamente el candidato, sino que terminan eligiendo delegados por cada uno de los estados que los va a ir a representar, dependiendo de cuáles fueron los resultados en ese estado, a la convención nacional del partido, que más tarde hablaremos, que va a ratificar o no a la mayoría de delegados que tenga. Se pueden elegir bajo 2 formas, las primarias, o lo que se conoce como la fase previa. Uno, a través de los caucus, que son los caucus. Los caucus son como unas asambleas escaladas a nivel, llamémoslo así, digamos, del distrito, a nivel de provincia y a nivel estatal, de representantes y líderes del partido
que a través de un método asambleario definen cuál va a ser o cuáles van a ser las personas que van a representarlos o que tienen intención para que sea el candidato presidencial de ese partido y se reparten a través, digamos, de una proporcionalidad. Hay algunos estados y los partidos tienen diferentes métodos, tanto en diferentes estados. Si se elige por caucus, pues, bajo esta forma, y si se reparte totalmente el número de delegados, o si se fraccionan dependiendo digamos, del porcentaje como tal. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de tener unas primarias, que son unas elecciones generales, en donde todo el mundo va a votar, y en esas elecciones se eligen también, dentro de una serie de candidatos que existen, se vota por cualquiera que se represente. Igual que en el anterior, digamos, se puede ser que si alguien gana por un voto, todos los delegados que le corresponden a ese estado, pues van a representar a este candidato o se reparte proporcionalmente. Ahí hay diferentes mecanismos, desde que puede ser abierta o cerrada esa elección. ¿A qué me refiero que puede ser abierta o cerrada? Cerrada es que las personas que pueden votar deben estar afiliadas o se deben afiliar en ese momento al partido, ya sea el republicano o el demócrata, o en general cualquier persona puede votar. Y esto varía de estado a estado según los reglamentos del propio partido. Entonces, así llegamos, esas son las primarias. Básicamente es como ir depurando una serie de candidatos para que el que tenga más delegados sea el que va a representar los intereses del partido. Generalmente, y ya con esto acabamos un poco la parte de las primarias, de explicar qué son las primarias como tal. Generalmente las primarias son importantes cuando ambos partidos no tienen un presidente que busca ser reelecto. ¿A qué me refiero? Por lo general en Estados Unidos, el que es presidente tiene la oportunidad de reelegirse y esa reelección prácticamente no pasa por un respaldo, no pasa por caucus, no pasa por primarias, sino simplemente es como una reconfirmación de que ese candidato a la presidencia, ese presidente que va a buscar su reelección, pues pasa automáticamente como candidato. Y por el lado de la oposición, pues sí se hace todo este proceso. Pero es muy interesante como, por ejemplo, en el año 2008, cuando el candidato Obama ya había sido reelegido y salía toda una serie de primarias demócratas y primarias republicanas, todos, digamos, con intereses de hacerse elegir como candidato presidencial por su respectivo partido. Claro, yo le agregaría dos cosas ahí, tomando el ejemplo que usted menciona del año 2008. Obama se iba a lanzar por primera vez. Recordemos que en ese periodo ya habían dos periodos de George Bush hijo. Y en ese sentido, el Partido Republicano tenía por obligación que lanzar un nuevo candidato. Y obviamente los demócratas, como no venían con una presidencia demócrata, pues se veían en esa obligación. Por eso fue uno de los puntos de quiebre interesante, porque ambos partidos se dieron a la puja en esa contienda electoral interna, porque esto es más interno. Entonces, eso creo que es un tema importante a resaltar. Lo segundo que me parece importante es que digamos, aquí hay una configuración también política, porque dependiendo de los delegados que queden elegidos o de esa configuración primaria que se haga, pues ahí estaremos viendo qué tendencia sería el candidato más opcionado, ¿no? Entonces, claramente, si hay unos delegados más inclinados hacia unos ciertos sectores dentro del partido, pues eso nos daría rienda a algo un poco más de crear, ok, es posible que en estas primarias lleguen a las convenciones con un candidato X o Y. No hay que olvidar que, y con esto termino, no hay que olvidar que si bien el sistema político electoral en Estados Unidos es bipartidista, dentro de los partidos políticos existen muchas tendencias. Entonces, si bien los demócratas pueden compartir algunos lineamientos generales, no quiere decir que todos los actores políticos o las corrientes de ese partido compartan esas mismas, digamos, temas más específicos o con más detalle en términos de la propuesta de la construcción de política pública. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Dentro del Partido Demócrata tenemos, por ejemplo, en esta ocasión a Alexandria Ocasio-Cortez, quien es con Bernie Sanders, por ejemplo, unas personas más inclinadas hacia la izquierda, que tienen unas posturas más fuertes, digamos, en términos, o más críticas, más que fuertes, críticas sobre lo que hace Israel en Gaza, pero vemos otros sectores demócratas como Kamala Harris o Hillary Clinton, que son, o el mismo Joe Biden, que son un poco más statu quo, lo que está viendo, menos críticas con lo que sucede. Entonces, ahora, ¿pertenecen al mismo partido? Sí, en efecto.
pero digamos que tienen diferencias en ese caso específico, Andrés. Sí, claro. Por eso es que, digamos, la mayoría de los delegados de los partidos de cada estado se entregan de manera proporcional a la votación o al respaldo que tienen, porque lo que buscan es reflejar esas tendencias y no, digamos, masificar, como si sucede en la elección general, digamos, que vamos a analizarla en un siguiente episodio de cómo se elige un presidente de Estados Unidos, que los delegados, pues así usted haya ganado por un voto, todos tienen que votar por ese ganador. En este caso, en la mayoría de estados, en ambos partidos, su elección pues es proporcional, es decir, que si, qué sé yo, tenemos tres candidatos y uno saca 30%, el otro 20% y entre los otros terminan prestándose el otro, pues esa va a ser la proporción respecto a los delegados. De pronto surge una pregunta, pero yo también me la hice en su momento, y es, ¿quién define cuántos delegados son? ¿Mm? Finalmente los que lo definen son los mismos partidos. Por ejemplo, el Partido Demócrata lo que hace es que elige, pone una serie, un número estándar de delegados, no sé, creo que para esta ocasión era como 3.500, y lo reparte proporcionalmente a la población y a la cantidad de votos del censo electoral, las personas que participaron. En las últimas tres elecciones presidenciales se reparten proporcionalmente así el número de delegados. En el caso de los partidos republicanos le va a dar más peso, siendo una serie de mínimo, cada estado tiene una serie de delegados, pero cada cosa, por ejemplo, si el gobernador es republicano, suma más delegados, si el senador es republicano, suma más delegados. Entonces, a nivel de mayor representatividad republicana de ese estado, pues ese estado va a tener mucha más fuerza. Por eso estados como Texas es fundamental en las convenciones republicanas al momento de tener ese peso para elegir sus candidatos presidenciales. Andrés, digamos que creo que queda claro este tema de cómo, qué son las primarias, el caucus, creo que es clarísimo para ir aterrizándolo un poco como a nuestra contienda electoral actual, ¿no? En donde pues Claro, veo como un republicano, Trump, un Biden que termina cayendo, pero cuéntenos un poco, digamos, para ir avanzando, cómo se llegó, cómo fueron esas primarias en los claro. republicanos, quiénes están los candidatos. Esta primaria republicana fue bastante rápida y poco competitiva, para ser sinceros. O sea, digamos, había cuatro candidatos. Donald Trump, que termina siendo elegido, que fue expresidente, digamos, de los Estados Unidos. También estaba Ron DeSantis, que es bastante polémico y es el actual gobernador de la Florida, que también fue ex representante a la Cámara por el estado de Florida, por un distrito de Florida. La tercera era Nikki Haley, que era una ex gobernadora de Carolina del Sur. Y el último era Vivek Ramaswamy, que es un empresario y político estadounidense, digamos, no tiene una tradición política, no es nada, simplemente era un empresario con un discurso anti-woke que se decide presentarse. ¿Cómo se da esto? Ellos se van cayendo progresivamente en las primarias. Las primarias son una serie, las convenciones, ya sea por caucus o primarias, se van dando en diferentes momentos del tiempo. Las dos primeras son Ohio y New Hampshire, y luego viene lo que se conoce, o usted de pronto alguno ha escuchado, el Gran Supermartes, en donde la mayoría de estados, tanto para los demócratas, si estuvieran en ese estado, lo hacen, y los republicanos, esas elecciones que son alrededor de 24 estados o 25 estados que eligen sus delegados en esa ocasión. Para la primera, Ohio New Hampshire ya se bajó Vivek Ramaswamy, y posteriormente cuando llegamos a New Hampshire ya solamente teníamos a Nikki Haley y a Ron DeSantis y Donald Trump, y cuando llega el supermartes finalmente tanto estos dos, Ron DeSantis y Nikki Haley, renuncian a su postulación y queda ya pues Donald Trump como único candidato presidencial, y así nos vamos ya avanzando rápidamente a el mes de julio, que es cuando el partido que está en oposición hace su convención. Generalmente por tradición, esto mayoritariamente se hace por tradición. Las convenciones se hacen en julio y en agosto. Y la primera convención es la del partido que está en oposición, no en este caso, el partido que no está en el gobierno. Por el lado de Biden, finalmente por el lado de Biden, pues Biden no cruza, digamos, esta serie de primarias, pero lo que se hace es una reunión de los caucus
conforme va pasando el tiempo para consolidar, digamos, recordemos los estados como la asamblea partidaria y cada uno de los estados para consolidar, digamos, su base social, su base política de cara a la campaña presidencial. Y así, digamos, sorteamos esto que va terminando en los meses de abril del año electoral, en este caso, en este año. En abril ya habíamos superado todo este tipo de fase preliminar, de fase primaria de las elecciones. Sí, Andrés, y mire, quisiera regalarles un dato a usted y pues a todas las personas que lo están viendo y escuchando en este momento, en este episodio, y es que si bien los republicanos en esta oportunidad lograron, seleccionar su candidato con mayor velocidad que los demócratas, lo cierto es que la primera vez en que los dos partidos principales dieron por concluidas sus contiendas de nominación fue en el año 2000, cuando el vicepresidente demócrata Al Gore y el gobernador republicano de George Bush consiguieron las nominaciones de sus respectivos partidos 243 días antes de las elecciones, es decir, 8 meses antes, un periodo suficiente para que cada candidato y cada partido tuviera la posibilidad holgada de pues construir sus programas estrellas, sus propuestas estrellas, así como también hacer y desarrollar sus candidaturas. Entonces, si bien el republicano lo logró en esta ocasión más rápido que los demócratas, lo cierto es que el hecho histórico es en el año 2000, cuando ambos partidos lograron 8 meses antes tener su candidato fijo para las elecciones. Y esto sucede, Alejo, porque para postular el proceso electoral, digamos así como un calendario, no hay un calendario fijo, pero cualquier candidatura presidencial pasa por una fase de prueba, es decir, pasa como por un comité que busca una viabilidad de esas candidaturas. Haga cuenta usted como un año y medio antes de las elecciones se crea un comité de impulso de cualquier candidatura y de tener los apoyos requeridos a nivel nacional y demás y ciertos niveles de recaudo, el partido avala esa candidatura para comenzar el proceso primario. Si usted no pasa eso y llega a un momento que es alrededor de un año o 9 o 11 meses más o menos antes de las elecciones, es decir, más o menos al principio del año electoral, que es cuando debería comenzarse a proyectar las primarias, no hay más candidatos, pues pasa lo que pasó en el 2000, como usted menciona. Ya tenemos las primarias, ya sabemos quiénes se presentaron y sabemos que Trump fue el candidato. Pero ¿qué pasó con Biden? Cuéntame, digamos, porque hablé un poquito de Biden porque, Alejo, usted me sabrá más de esto que yo, porque estoy un poquito más juicioso con el tema de las noticias. Pero desde el año pasado, incluso desde el principio del año pasado, cuando ya se venían las elecciones y calentando el tema electoral, pues había muchas dudas de que si Biden se iba a presentar o no se iba a presentar, qué pasaba ahí. Realmente es tradición en Estados Unidos que el presidente en ejercicio se presente a una reelección, solo digamos, esto no sucedió, no sucedió una sola vez en la historia hasta este momento, que fue con Lyndon Johnson, que fue candidato, pues era presidente y no se presentó para una reelección. Pero esto no sucedía y había mucho debate con todos estos temas de la salud mental, de la capacidad de idoneidad de Biden. Entonces, un poco cómo se dio eso. Pues digamos que la situación de Biden ha generado mucha discusión y mucho debate, y no solamente porque fuese Biden, o porque fuese demócrata, o porque estuviéramos en esa situación que usted describió anteriormente, sino también porque se abrió nuevamente un debate en el espacio político público, y es si la ciudadanía debe estar enterado de la condición de la salud física y mental de sus presidentes, o por el contrario tiene que ser un tema más bien privado de la familia del presidente. Digamos que esto se abrió y se abre con mayor fuerza, porque esto no es nuevo, esta discusión, pero se abre con mayor fuerza cuando vemos un Trump asertivo, un Trump, digamos, que utiliza todos sus escándalos judiciales en efecto teflón. Ese efecto teflón, que lo que quiero decir es que todo escándalo que le sale le resbala literalmente, y por el contrario lo fortalece para la candidatura, y por eso toma fuerza, digamos, esta preocupación legítima de los demócratas, porque claramente hemos evidenciado en diferentes salidas al público de Joe Biden un poco perdido, no sabe por dónde salir, qué habla, digamos, se siente perdido, no solamente en eventos domésticos, sino en los asuntos internacionales también. Entonces, claramente esto generaba no solamente una zozobra a nivel doméstico de la ciudadanía, de los demócratas,
sino también de los europeos, que estamos viendo en una guerra ruso-ucraniana, estamos, pues, digamos, a partir del 7 de octubre, la respuesta de Israel, y bueno, digamos que claramente la manera como el presidente y los candidatos se proyecten, pues da seguridad, confianza, o por el contrario, cierto grado de incertidumbre sobre sus capacidades en el momento de gobernar, y por eso muchas decían, bueno, si Biden no tiene la capacidad de hablar, de actuar, pues entonces, ¿quién está detrás del poder si no es Biden en esas condiciones? Entonces, claramente eso generó, asusó un poco también el debate interno de los demócratas para saber quién iba a ser, o era el Joe Biden, pero en qué manera él lo iba a hacer, cómo se iba a presentar ante los debates con un Trump que es un hombre de un showman, es un hombre que sabe, digamos, darle la vuelta a todos estos errores de Biden y que lo puede fortalecer, o si van a buscar otro candidato, ¿quién podría ser ese candidato o candidata? Sí, y efectivamente el partido, esos debates estuvieron sobre la mesa, pero finalmente, digamos, el partido y mismo Biden, porque finalmente era una decisión, todas estas cosas tradicionales gringas, es decisión del presidente, o quien esté en ejercicio, decir si se presenta o no se presenta. Y pues Biden confirmó en diciembre del año pasado de que se iba a presentar a las elecciones y pues hubo un respaldo colectivo. Sin embargo, conforme fueron avanzando, digamos, el primer semestre de este año electoral, pues el Partido Demócrata como tal no tenía mucha acción porque pues no estaba en primarias. Sin embargo, digamos, como lo mencioné antes, Biden fue haciendo gira por los caucus de los diferentes estados mientras avanzaba el proceso electoral. Y viene, digamos, lo que puede ser como el punto de la crisis, que es el debate del 27 de junio. Ese primer debate es un debate presidencial que hay por una cadena estadounidense en que se presentan Biden contra Donald Trump. Y en ese debate, digamos, se ve a un Joe Biden bastante ido, con poco claro en sus ideas, deambulante en sus ideas, y por el contrario a un Donald Trump supremamente pujante, incisivo, tal. Y al punto, digamos, que parte de la campaña de Trump durante las semanas antes o los meses antes fue cuestionar la capacidad mental de Joe Biden y física. No sé si recuerda que saque sus exámenes médicos. Mire, yo me tomé acá unos exámenes médicos, toda la pantomima, y pues ahí surge un punto muy fuerte, que es, después del debate, hay un cuestionamiento y el Partido Demócrata entra en crisis. Y hay que agregar otros elementos ahí que me parecen relevantes, y es que, pues, decíamos, listo, si Biden no tiene las condiciones físicas o mentales, porque además no hay que olvidar que los candidatos Trump y Biden en 2020 eran los candidatos con mayor edad también en la historia de Estados Unidos, y eso claramente, esta contienda nuevamente Trump-Biden, pues iba a llevarlos nuevamente a ser los candidatos más longevos en presentarse en una contienda electoral en Estados Unidos. Y creo que es importante resaltar que hubo también parte de unas crisis relevantes dentro de este papel que llevaron a que este tema girara o tuviera una mayor importancia dentro del escenario político doméstico internacional. Y esta situación llevaba claramente al Partido Demócrata a una crisis, y era, listo, si, digamos, varias preguntas. Si Joe Biden se retira de la contienda electoral, la primera pregunta era, ¿quién va a reemplazar? ¿Listo? ¿Quién tiene esa capacidad de canalizar una cantidad suficiente de votos? Porque además que hay otra cosa que es importante resaltar, que Joe Biden sea presidente, pues le permite también estar digamos, en una carrera, pues en una situación privilegiada, ¿no? Tiene los canales del Estado para difundir, va a diferentes eventos con una agenda política como presidente, pero también que la puede utilizar como una campaña, en su campaña. Entonces, digamos que esa posición le permite una mayor difusión a Biden, y ir a preguntar a quién puede reemplazar. Lo segundo era, digamos, había muchas opciones. Se hablaba de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, se hablaba de Kamala Harris, se hablaba de otros candidatos, pero la pregunta siempre era, ¿quién está dispuesto a un corto tiempo a asumir una candidatura en donde puede quemarse y en donde, si pudiese tener una posibilidad de arranque para una siguiente elección, podría perder ese caudal electoral? Entonces, era una pregunta que realmente que era fuerte dentro del Partido Demócrata.
Yo me acuerdo que cuando sucedió todo esto, nosotros hablábamos y yo le decía a usted, Alejo, decía, es que es muy dura la espada contra están contra la espada, entre la espada y la pared, porque todas las encuestas y todo marca, o todo estaba marcando muy en favor de Donald Trump, ¿sí? Y luego, el resultado post-debate, pues es cada vez más fuerte. O sea, hay un golpe fuerte en unas encuestas posteriores que cada vez se ve más la caída de la intención de votos hacia Biden. Usted dice, me voy al final, hasta el final con Biden, que puede perder, está perdiendo y es muy probable que se mantenga en esa senda, o me voy a otra persona que va a tener solamente 2 o 3 meses de campaña, que va a limar, va a ver cómo puede haber conflicto al interior del Partido Demócrata para ver quién es, porque pues también al interior del Partido Demócrata hablábamos de que hay como una renovación, hay un proceso de renovación de los liderazgos, entonces, ¿quién se suma a eso? ¿Qué escenario es peor? Claro. Entonces yo creo que eso, la primera crisis era, ¿Biden se va o se queda? La segunda crisis era, ¿a quién elegimos? ¿Y quién asumiría el riesgo de poderse lanzar, perder su caudal electoral y pues llevar a la presidencia, o sea, perder la presidencia? Pero una tercera crisis que está muy atada a las dos anteriores era, no hay que olvidar que acá no solamente se elige presidente, también elecciones, parte del Congreso. Entonces era también, bueno, no queda, no, podemos que perdamos presidencia, pero también una mala jugada haga que perdamos parte del Congreso. Entonces, fue un punto, digamos, un punto crucial para los demócratas para definir. Kamala Harris, digamos, Michelle Obama dijo, yo me retiro, yo no lo voy a hacer. Además que creo que fue acertado porque siento yo que ella tiene, ella primero se va a hacer respetar su espacio, ¿cierto? Es una líder con una trayectoria, es una persona querida en Estados Unidos y no va a querer quedar como el reemplazo, como ¿no? El reemplazo de un jugador, ¿no? No iba a quedar, ¿no? Por su trayectoria, por su perfil como mujer, pues Michelle Obama no lo iba a hacer. eh, y pues que además quiero yo que ella quiere, no sé, tal vez querrá construir todo su camino electoral, ¿no? Como lo hizo su esposo. Sí, Eh, su proceso. su proceso, entonces no va a quedar así. Pero también de Kamala Harris era, bueno, pero Kamala Harris, ¿qué ha hecho en la presidencia? ¿No? Es decir, era una persona que estaba muy rezagada, muy aparte en la política exterior, poco, cero, nada. Entonces era un punto de inflexión muy fuerte para el demócrata. Y ese debate se da mucho durante semanas. De hecho, el 27 de junio es el debate y Biden termina renunciando el 21 de julio, casi un mes después. ¿Mm? Y en medio todos estos debates, estas suposiciones de qué va a ser, se hablaba de intereses, de que Biden no quería, pero que había la familia que estaba presionando para que se mantuviera, pero finalmente renuncia. Y renuncia con una posición con un mandato. Y es, yo renuncio, me bajo a la postulación para dedicarme a gobernar, y quiero que la candidata sea Kamala Harris. Y venía ese debate de Kamala, porque antes, digamos, no había, si renunciaba, pues quedaba todo abierto, pero él le ha dado su voto a Kamala porque Kamala sí estaba muy atrás de los reflectores, no tenía una posición, bueno, y esto sucede mucho en los vicepresidentes estadounidenses, pues que no tienen un reflector tan grande, salvo que tenga hiperpoder, pero en este caso no era así, pero entonces Biden prácticamente le declara ¿qué? Su apoyo y surge algo que yo no esperaba que surgiera tan rápido. Y era, o no sé qué opina, fue un respaldo unánime muy rápido de muchos líderes del partido. Entonces, rápidamente sale precisamente este tema de los Obama, salen en un comunicado como al día y medio. También los Clinton, también pues personalidades muy influyentes del Partido Demócrata a respaldar a Kamala Harris. Claro, Y pues ahí comienza. Entonces, claro, claro. Y es clave esto, lo que usted menciona, porque claramente los Obama, por ejemplo, tienen un respaldo muy fuerte dentro del Partido Demócrata, a pesar que hay diferencias, como le decíamos, con estas nuevas generaciones, digamos, Alexandra Ocasio, pues no tan nuevas, Bernie, eh, Bernie Sanders, ¿no? Pero digamos que tienen un peso, digamos, por su trayectoria, por todo lo que ha sucedido, pues claramente los Obama tienen un papel muy importante. Pero sí, sin duda alguna, digamos que hay dos cosas. A Biden
termina digamos, retirándose de la contienda electoral, porque muchos decían que habían dos personas que influencian mucho a Biden, su esposa y Barack Obama. Pero el que más pesaba era su esposa. Finalmente, pues su esposa, después de este último debate que usted menciona, pues deciden, mire, yo me retiro, creo que no la doy más. Obviamente alrededor de Biden se empieza a crear una imagen de un gran demócrata que da un paso al costado para descansar, pero claro, digamos, Obama termina... La narrativa. Claro, la narrativa, se empieza a crear una narrativa para que no salga como Biden está enfermo, ya no puede, sino que por el contrario, la narrativa va a girar alrededor de es un gran demócrata, es un gran presidente, pero además los Obama y los Clinton también le dan un voto de confianza de inmediata a Kamala Harris, a pesar de no tener tanta fuerza, pues por una sencilla razón, porque los demócratas saben lo que se están jugando. Se están jugando en que van a perder la presidencia de 4 años, es decir, una continuidad de otros 4 para consolidar programas, que como lo había hecho Obama, Medicare, por ejemplo, todo el tema de las políticas de salud. Pero además lo segundo es que también saben a qué se dimensionan con Trump, ¿no? Es decir, Donald Trump, ¿quién es? ¿Qué representa? ¿No? Trump que durante su candidatura se elogió o se quiso asumir los méritos de la ley de Rosenwald del tema del aborto, ¿no? Es decir, digo, acá yo voy en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Una persona que es contra la migración, contra los negros, contra los musulmanes, contra los latinos. Entonces, claramente, los demócratas saben lo que se están jugando y digamos que prefieren eso a nada, prefieren apostarle a Kamala Harris y pues mirar cómo pueden plantear una estrategia electoral para contener a Trump. Y yo creo que en medio de todo también es que era la única figura de carácter nacional que tenía, no necesitaba comenzar un proceso de reconocimiento a nivel nacional. O sea, finalmente ese proceso de me voy dando a conocer, me voy dando a crecer, tal, pues Kamala lo había sorteado, pues siendo candidata a vicepresidencial y de todas maneras su papel tenía un background importante, habiendo sido fiscal general, o sea, tenía un reconocimiento importante en Estados Unidos que era suficiente para poder empujarle rápido una campaña que solo iba a durar 3 meses. Sí, mire Andrés, y antes de que pasemos al otro lado de las convenciones, desde mi lectura, yo creo que esta situación, entre lo que hemos descrito, analizado sobre Kamala, Biden, Trump, esa casi lo que usted decía, casi ese aislamiento de Trump que gana compitiendo solo, ¿no? Que logra rápidamente ser el nominado de los republicanos. Pues mire que yo creo que desde mi lectura y lo he analizado eh, mis ratos y eso muestra también la crisis política de la democracia estadounidense, ¿no? Es decir, un vaciamiento ideológico de ambos, ¿no? Un Trump, digamos, el partido republicano siempre se ha caracterizado por ser un partido que defiende las instituciones, las leyes, la familia, y termina escogiendo un Trump que dice cuáles instituciones me robaron las elecciones, cuál es ley cuando pongo a todo el mundo en contra de la ley, donde apruebo, donde aplaudo el rompimiento de todas las normas y leyes que protejan los derechos de la ciudadanía, de las mujeres, de los negros, de los migrantes, ¿no? Pero además un tercer que dice el Partido Republicano que defiende la familia, pero un hombre que tiene un escándalo por haberle pagado a una persona de actor porno, ¿no? Entonces usted dice como, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento se desdibujó el Partido Republicano? ¿No? Pero si lo vemos también en el Partido Demócrata, lo vemos igual, ¿no? Un partido que, lo que usted decía, una carencia de liderazgos. Si no es Kamala, entonces, ¿quién? ¿No? ¿Quién puede ser? Una Alexandra Ocasio que juega un papel clave en el Senado, pero todavía tiene la postura para lanzarse. Entonces, creo que esta situación, esta primera etapa, por decirlo de alguna manera, en la contienda electoral, pues creo yo que muestra una crisis política de la democracia en Estados Unidos que se caracteriza por unos muy débiles líderes políticos y también una carencia muy fuerte en términos ideológicos, que eso demuestra también en parte esa decadencia que ha venido de manera progresiva en Estados Unidos desde la crisis del 2008 por temas económicos, sociales, políticos, etc. Sí, no, sin duda es un desdibujamiento, digamos, de la política. Creo que pasan procesos diferentes ambos partidos. O sea, yo creo que esa decadencia es transversal, pero pasan por problemas internos muy fuertes. Es decir, la fuerza que cogió, digamos, toda
digamos así como el trumpismo, la extrema derecha, la derecha alternativa, el Tea Party, todas estas facciones al interior del Partido Republicano fueron comiéndose cada vez más, digamos, sectores, llamamos así, más tradicionales del Partido Republicano. Y por otro lado, el Partido Demócrata está en una pugna entre procesos de renovación política nuevos, que como donde está Alexia y toda, digamos, esa corriente que también puede tener una figura como Bernie Sanders, pero que tiene otros congresistas que que han sido elegidos y elegidas a través de en los últimos procesos electorales, frente al establishment demócrata que lo representa muy bien, por ejemplo, los Clinton, los Obama, digamos que son pro statu quo, mantener todo, digamos, como pues, todas las dinámicas de poder al interior de Estados Unidos muy fuertes. Ahí hay una pugna también al interior del Partido Demócrata. Pero bueno, esto pasó. Pero pero volviendo un poco, digamos, a lo que estábamos hablando, mientras Biden se iba, en julio se estaba desarrollando la convención republicana. Entonces, como dijimos, todos los procesos de nominación, las primarias terminan en la convención. ¿Qué son las convenciones y qué pasa en las convenciones y por qué son tan importantes las convenciones, Alejandro? Bueno, Andrés, mire, las convenciones son claves porque, digamos, yo creo que para estos eventos ya casi está definido quién va a ser los candidatos. Digamos, la importancia no es tanto es que se vayan a definir. Digamos, para eso están las primarias, los caucus, ¿no? Lo importante de las convenciones radican en dos sentidos. Uno, la ratificación de candidatos. ¿Sí? O sea, es decir, aquí en esta convención ratificamos que el candidato es X o Y. O sea, ¿listo? Pero lo segundo es que es un espacio, y aquí la crítica muy a la cultura estadounidense, es el espacio del show, ¿no? Es el espacio en donde se consolida, ¿no? Se consolida el marketing electoral. Es donde ratificamos, pero además vamos a mostrar qué figuras políticas están respaldando a este candidato. Entonces, por eso también en las convenciones vemos, digamos, la prensa siempre sigue qué cantante fue, qué figura artística, cultural, social, de youtuber, de influencer, estuvieron allí porque eso demuestra, digamos, que sus seguidores posiblemente voten por esa persona. Pero hay un tercer elemento. Entonces, el tercer elemento es también se empieza a desdibujar un poco, perdón, se empieza a dibujar, por contrario, lo que van a ser los temas de campaña. ¿No? Es decir, cómo lo van a abordar, cuál va a ser el enfoque del candidato. Comúnmente, digamos que el último día o casi terminando la convención, habla el candidato, da el cierre, da por cerrado la convención, pero los primeros días, son 2, 3 días que son estas convenciones, los primeros días hablan los senadores, ¿no? Todos estos delegados con mayor fuerza entran a hablar, expresan por qué van a respaldar a ese candidato, ¿cierto? O sea, van a hablar las bellezas de sus candidatos, un buen hijo, un buen padre, un buen político, un buen, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que es una manera de convencer, y esto, como les decía anteriormente, va articulado con el show, ¿no? Es mostrar que artistas. Ahora, por último, sin duda alguna, esto también muestra, y quiero hacer también una aclaración a todas las personas que nos están escuchando, y es que la contienda electoral estadounidense también se caracteriza porque, digamos, también gira alrededor de la recolección del dinero. Entonces, los candidatos que más recojan dinero durante su campaña electoral, pues son sinónimos que va a tener un mayor respaldo de la población, uno, pero además dos, tiene una bolsa presupuestal amplia para poder desplegarlo en estrategias de diferentes, ¿no? Redes digitales, a los voluntarios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claramente las convenciones lo que hacen es ratificar, ser una puerta, una ventana de exposición, de marketing electoral, ¿no? Y canta, por último, lo que va a ser el debate. Entonces, a mí me parece interesante, yo les tengo algunos datos, no sé si Andrés quisiera algo más y les voy dando los datos. No, yo creo que hay otras dos cosas que son importantes de las convenciones. Sin duda es el show, el show. O sea, es el show. Usted vea las fotos, son estadios y demás. Pero yo creo que son dos cosas también importantes de la convención. Una, aparte de lo que su merced ha dicho, una es demostrar unidad. ¿Sí? Es finalmente un espacio para demostrar la unidad del partido. Porque, pues, recordemos que esto viene de una fase de las primarias. Las primarias pueden ser muy rápidas, como sucedió en este caso, o pueden ser muy confrontativas y muy espinosas.
Entonces, por ejemplo, la de Bernie Sanders con Hillary Clinton, por ejemplo, eran posturas diferentes y con choques y que se dieron muchas cosas. Entonces, claro, llega la convención y la convención lo que busca es, bueno, vamos acá a hacer un proceso de unidad. Y como hay diferentes expresiones, también se busca que esas expresiones que no ganaron o que no fueron, que no pudieron expresarse, digamos, como la candidatura presidencial, tengan una voz o una representación y por lo general esto se hace y esto sucede en las convenciones con la elección de la fórmula vicepresidencial, sea un hombre o una mujer, en las convenciones se elige a través de un proceso prácticamente como interno de los líderes de del partido y de manera unánime se elige a la candidata o el candidato vicepresidencial, eh, y eso por lo general lo hace o tiene mucho de la potestad el candidato que gana. Entonces ahí busca compensar cosas, ya sea cuestión de carismas, juega mucho, y eso lo vamos a ver ahorita que mencionemos, después de los datos que su merced nos va a dar, de dónde es, qué cargo tiene, porque esto tiene unas implicaciones. Entonces, pues eso simplemente, digamos, para añadir antes de sus datos. Es acertado, o sea, es decir, sin duda alguna muestra esa unidad y se elige el vicepresidente. Mire, ahora sí entremos en materia, digamos, como que, digamos, ya explicamos qué son, para qué sirven las convenciones, ahora entremos en materia, cómo sucedieron las convenciones. Y mire que lo particular es que estas convenciones nacen o surgen, o se dan, más bien, se desarrollan en un contexto muy enrarecido, en un contexto en donde Donald Trump lo intentan asesinar, días después él se presenta a la convención, ¿no? Entonces, digamos, esta contienda electoral tiene muchos ingredientes interesantes por analizar, por entender y mirar cuáles de esos factores terminan teniendo relaciones causales para determinar la votación. Entonces, el primero de ellos, un Donald Trump, primero se hace el republicano, como habíamos dicho, lo hemos explicado inicialmente, pero llega un Trump en medio de un intento de asesinato, en donde pues Trump termina hablando 1 hora y 20 minutos, estableciendo el récord para el discurso más largo de la Convención Nacional Republicana, incluso de los demócratas, incluso, ¿no? Y si lo revisamos con anterioridad, pues digamos en 2020 habló 1 hora 10 minutos, en 2016 1 hora 15, y digamos que el que había tenido antes el récord era Bush con 1 hora y 2 minutos, ¿no? Y digamos, ¿por qué digo este dato? Y uno dirá, pero pues como me aburridor, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que, pues lo primero es cuánto tiempo usted necesita para convencer, primero. Lo segundo es también que entre más largo también se evidenció el agotamiento. Entonces vimos en la convención republicana a seguidores de Trump durmiendo, ¿no? Todos con su gorro, pero Trump durmiendo, y ya cuando incluso 10 minutos antes de terminar, digo, bueno, en conclusión, todo el mundo soltó la cargada, como, uy, casi que no, y se muró 10 minutos más, ¿no? Eso ya lo miraremos, digamos, cómo fue en el caso de Kamala. Pero otro elemento que me pareció muy importante de Trump dentro de esta convención, recordemos que Trump es un showman, es un hombre que hizo Miss Universo, es un hombre que ha hecho programas de televisión, Realities, realities, sí. y que sabe muy bien la simbología. Mire que cuando Trump empezó a hablar, usó primera imagen de fondo la Casa Blanca. Segundo, salió con su oreja tapada, ¿no? Y en el fondo también apareció además una Que imagen. se volvió, que se volvió como medio un ícono de la Claro, claro, convención, un porque símbolo. todos llegaron con la oreja tapada, todos los asistentes llegaron con la oreja tapada. Yo sé, para hablar de los bien, busquen convención y van a encontrar una imagen de los primeros días que todo el mundo llega al registro con la oreja tapada Correcto. como señal de Un presión. elemento, pues claramente simbólico, ¿no? Pero además, después de eso, presentan una imagen donde aparece su rostro ensangrentado y su puño en alto, que se convirtió en esa foto muy icónica, ¿no? De esta situación, y que acto seguido dice que a él le salvó la vida. Fue un video que estaban presentando sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos. Imagínense el mensaje que dice, a mí me salvó fue gracias a que vi un video y giré en mi cabeza para ver este video de la inmigración ilegal. Un problema que tanto le preocupa a los republicanos, y dice que gracias a eso él se salvó, ¿no? Eh, Otro elemento que me parece importante es que durante digamos, sus estrategas habían mencionado que durante la convención Trump no iba a mencionar a Biden,
¿Listo? Pues, digamos, en entendido que, pues, para esta época, si no estoy mal, Biden todavía era el candidato, sí, era todavía el candidato. Biden se baja el 27, la convención es en los primeros, el del 12 al 15 de julio o el 13 al 15 de julio. Es decir, que Sí, todavía Biden se baja el 21 y ya le confirmó las fechas de la correcto. convención. Y la convención, bueno, en la convención estoy seguro que fue como entre el 12 a 15, si no estoy mal. Entonces, digamos que Biden decía, mire, yo no le voy a golpear más a Biden. Y por el contrario, él inicialmente termina hablando de un discurso de unidad, ¿no? De unidad, de buscar cómo podíamos traer a este país, pero realmente a la hora de estar hablando, empiezas pues a hablar, ya menciona Biden, empieza a hablar más de los demócratas, y que me parece muy importante, interesante también mencionar dos elementos más también, en términos de generales, de forma, sobre el discurso sobre él. Lo primero es que, como ha sido Trump, no siguió por el teleprompter, todos sus estrategas le escribieron lo que iba a decir, improvisó. Improvisó y digamos que eso también pues muestra que así sigue siempre, sí es y sigue siendo un hombre que va a su ritmo y bajo sus reglas. Lo segundo también parece importante dos cosas. La presentación de Hulk Hogan, que es un personaje de lucha libre muy famoso en los años 80-90, en donde se rasga la camisa. Y lo segundo, que va muy articulado con diferentes personas que hablaron durante la convención, que era fight, 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 es decir, luchar. En una, digamos, en una contienda en donde plantean que, digamos, para mí es muy diciente, porque las contiendas electorales tú ves a tu oponente o a tu adversario, pero tú no lo ves como un enemigo. Tú luchas con tus enemigos, tú debates con tus adversarios. Y creo que esa palabra pues me parece un poco fuerte en medio de ese contexto político que hoy vive Estados Unidos. Entonces, eso me parece. Pero es la esencia de Trump, Sí, sin claro, sin duda implicación. alguna, sin duda alguna. Y ese Make America Great Again, ¿no? Es decir, hagamos América nuevamente grande, ¿no? Y para eso hay que lucharlo y entonces eso en términos en términos generales, en términos de fondo, Andrés, a ver, temas que se esperaban y que no se hablaron, digamos que Trump cayó. Lo primero de ello fue el tema del aborto. El tema del aborto, por lo que decía anteriormente, durante su mandato, el caso Roe Wade, pues digamos, fue una derrota para las mujeres. Y que, digamos, si lo comparamos, en la campaña de 2016, Trump lo mencionó 35 veces. En este no lo digo ni una vez. Ni una vez. Y eso se debe a que es una condición delicada y es un tema bien complejo para Estados Unidos. ¿Listo? Lo segundo fue el tema de COVID-19 y a mí me parece interesante porque simplemente lo comparó un poco con lo de Biden, comparó su gobierno con lo de Biden, pero nunca habló del COVID-19 y creo yo que esto solamente dijo cuando se refirió a China, digo China y su virus, ¿no? Porque él atribuye a China que fue que expandió en términos como estrategia geopolítica el virus. Pero mire lo curioso, Trump no menciona ni a profundidad el tema del COVID-19 porque no hay que olvidar que Trump fue uno de los, bueno, Estados Unidos bajo el mandato de Trump fue uno de los países que tuvo mayor fallecimientos y el que menos creyó en la ciencia, el que sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y eso tuvo unas implicaciones de vidas en Estados Unidos. Entonces tampoco lo mencionó. Otro tema que no mencionó y que todos estábamos expectantes, el tema, por ejemplo, del Capitolio, ¿no? Dijo, sí, Biden hizo trampa con el COVID-19, pero nunca mencionó la toma del Capitolio del 6 de enero del 2022, no lo mencionó. Digamos que no mencionó como tampoco, y digamos, por eso decía que en esas convenciones siempre a uno le dicen más o menos de qué van a hablar. Trump nunca mencionó si iba a aceptar los resultados o no de esta contienda. Que eso es otro, creo que va a ser otro capítulo para hablar sobre esta situación. Y finalmente otro tema que no habló y que creo que es un tema central, muy central, es que se dedicó a hablar fue de reducir la inflación, pero desconoció, no habló sobre los 35 billones de dólares de la deuda nacional de Estados Unidos, que sigue creciendo y que es un problema bastante grave para la economía estadounidense. ¿Listo? De los temas que sí mencionó, inmigración, sin duda alguna, es su agenda principal. Andrés, no sé si van a pasar ahorita a Kamala con los demócratas. No, yo creo que resaltaba los temas y yo creo que es importante estos rasgos que señalas. Yo simplemente
resaltar un tema y es la elección vicepresidencial, pues elige a James David Vance, que es senador de los Estados Unidos por Ohio, sobre otras candidaturas que estaban, o sea, había opciones diferentes, como Marco Rubio, que era políticos más experimentados, como Doug Burgum, otros empresarios y demás. Tenían también una posibilidad de una mujer que era una representante por Nueva York y un afroamericano que era senador por Carolina del Sur, también republicano. Pero se termina decantando por Vance porque Vance es eh, el político de mayor proyección para los republicanos en este momento. O sea, es una persona joven, con cierta carisma y demás, y lo querían promocionar y querían empujarlo, digamos, a la carrera de Vance. Eh, por eso termina siendo, digamos, el candidato que se va. Entonces, no quisieron hacer como una contraposición, porque también esto es importante. Hubieran podido escoger una mujer, hubiera podido escoger al afroamericano como para buscar nuevos sectores, pero se van a alguien que represente lo mismo que yo, que sea más joven. Más o menos esa es como la visión de la elección. Y nada, eso simplemente, y pues luego ya llegamos a agosto, hace ya unas semanitas, y se hace la convención demócrata, la esperada convención demócrata. Porque en esta no solamente se iba a ratificar, se iba a elegir presidencia, pero querían ver, o muchos estamos ahí metiéndose digamos, en las minucias de estas cosas políticas, quiénes iban, qué decían, cómo iba a ser ese respaldo, ese escenario de unidad. Y pues resultó ser bastante importante y sobre todo una cosa, yo quiero decir que se lo mencionaba a usted la semana pasada, cuando estamos hablando de este tema y es con un apoyo de los medios impresionante, o sea, a nivel mediático, es decir, los principales periódicos, cadenas de televisión, convención demócrata por todos lados. Ahora sí cuéntanos qué pasó, por qué fue tan vistosa. En lo de Kamala Harris bastante curioso porque, como le decía anteriormente, las convenciones siempre son una ventana de mostrar el show, la fuerza, no el marketing electoral. Pues mire, el discurso de Harris atrajo a 28.9 millones de espectadores por cable, medio millón más que Trump. Es decir, Trump estuvo por debajo, tuvo más atracción Harris en esta convención. Eh, Ahora bien, si lo comparamos en términos de diferentes elecciones, esta tuvo 200.000 espectadores más que en el año 2020 en términos de los demócratas, pero 8.2 millones menos que en 2016. Es decir, para esa época hubo más de 30 millones de personas que vieron a Hillary Clinton en convertirse en la primera mujer candidata en una nominación presidencial de un partido de esa magnitud como el Partido Demócrata. ¿Listo? Entonces, fue más que la anterior elección, pero menos que la de 2016. Otro elemento que parece interesante es que, si bien frente a los medios de comunicación que usted decía, Andrés, mire que esta contienda, digamos, en términos de la puja de los canales, quien se lo ganó fue el medio televisivo MSNBC, con 6.5 millones de espectadores durante el discurso de 40 minutos de Harris, mientras que CNN, que es un poco más de establecimiento, solo logró tener 3.9 millones de personas conectadas. Y eso, pues, digamos, también evidencia otro tipo de elementos de la misma audiencia quien lo ve. Mire, en términos de tiempos de duración de los discursos me parece curioso, porque el promedio, yo le dije que pues Trump fue el más, ¿no? 1 hora 20 minutos en la historia de los republicanos, pero también de lo político, porque para los demócratas el que más había hecho ha sido Bill Clinton, a 1 hora 6 minutos en el año 1996, ¿listo? Pero seguidos, digamos, los promedios, la siguiente que se gastó bastante tiempo fue Hillary Clinton en 2016, 56 minutos. Vimos un Barack Obama con un 39 minutos y una Harris con 40. La que menos ha hablado en términos de convenciones de tiempo, es decir, la que ha sido más concreta, ha sido, Joe Biden, ha sido Joe Biden con 24 minutos en 2020. 24 minutos no más. Eso fue el tiempo estimado, pues el que le dedicó realmente a esta convención en el discurso Joe Biden. Mire que me pareció interesante, Andrés, porque aquí había unas peleas casadas entre el republicano y los demócratas, específicamente entre
Trump y Hillary Clinton. Pues imagínense que en el año 2016 Clinton utilizó un lema que decía estoy con ella. Ese fue un lema que impulsó la campaña de Hillary Clinton, primera mujer nominada en las contiendas electorales de Estados Unidos, y por eso se decía estoy con ella. Sin embargo, Trump y sus estrategas le salieron más adelante y Trump le contestó lo siguiente: prefiero elegir recitar una promesa diferente y mi promesa dice estoy contigo. Esa fue, digamos, la vuelta que le dio Trump a Hillary Clinton en ese momento, y obviamente eso afectó por un montón a la campaña, ¿no? Porque Trump, al decirle estoy contigo, estoy diciéndole mi candidatura estoy con la gente. Por el contrario, la campaña de Hillary Clinton está alrededor de ella, no de la gente. Y eso tuvo un impacto muy fuerte también para el debate de la campaña de Hillary Clinton. Sin embargo, en esta contienda electoral, Harris se desquitó con una frase que me pareció fenomenal y que sacó un poquito la espina, como nosotros decimos acá en Colombia. Y es que Harris dijo la siguiente frase: como abogada, solo he tenido un cliente, el pueblo. Mientras que Trump, que es un hombre de negocios, él solo ha representado al único cliente que ha tenido, él mismo. Eso fue como una respuesta a esto que había hecho Trump en su momento y que claramente tuvo unas dificultades frente al tema. En términos generales, Andrés, Kamala Harris centró su discurso sobre el aborto. Ella sí abordó el tema del aborto, tomó el tema de la migración, temas que realmente preocupan. ¿Cuáles fueron los temas que realmente preocuparon realmente en esta convención y que no deja muy bien parada a Harris? Lo primero, y digamos que mire, pasa en el contexto, en el 68, si no estoy mal, fue otra de estas convenciones, y esa convención también se dio en Chicago, Andrés. Esa convención fue muy polémica porque estábamos en el marco de la guerra de Vietnam. Una guerra que obviamente tuvo un impacto muy fuerte en lo electoral, porque tuvo un impacto en lo económico, en lo económico doméstico y en lo internacional. Pues imagínense que esta convención también se dio en Chicago y se dio en un marco también de las acciones de Israel en Gaza. Pues uno de los temas que no ha dejado con mucha tranquilidad a los demócratas, a ciertos sectores de los demócratas, es la situación de Gaza. Al inicio, Kamala Harris terminó diciendo en un largo discurso en este tema, hablando que seguía respaldando la defensa de Israel, que se iba a seguir proveyéndole armamento a Israel, cosa que dentro de la convención la gente empezó a gritar libre Palestina. Y que obviamente, así como en el 68 vimos manifestaciones fuera de la convención para rechazar la guerra de Vietnam, en esta manifestación también vimos gente rechazando el silencio administrativo y un poco el apoyo, no un poco, mucho el apoyo de Estados Unidos. No, el apoyo frente hacia Israel. Entonces, esta situación claramente no deja muy bien parada a Kamala Harris. Kamala Harris nuevamente la critican porque no es clara con sus posturas, no tiene una posición clarísima sobre el tema. Entonces, esto, pues, digamos, deja un camino abierto. Kamala Harris termina por establecer un camino que creo que va más destinado al tema de los negros, tema de migración, de los musulmanes, también del aborto. Y pues vamos a ver si ya empezaron a dar estas entrevistas uno a uno, face to face, y vamos a ver si Kamala Harris, por el contrario, que ya dio su primera entrevista este domingo, 1 de septiembre, a ver cómo fue esa entrevista, si fue más clara con sus posiciones políticas. No, pues sin duda, digamos, esta expresión, digamos, de lo que tenía la Convención Demócrata para entregar, pues yo creo, digamos, que lo que esperaban se cumplió, y es decir, tratar de mostrar una unidad muy demócrata, pero una visibilidad tan grande que la haga ver como la candidata que tiene la fuerza suficiente para ganarle a Trump. Esa es una cosa. Y lo otro, como también ya lo mencioné, en el lado republicano, pues es el tema del vicepresidente. Entonces, ¿cómo fue eso? Porque, digamos, había muchas elecciones o muchas opciones. Se terminaron, decidiendo por Tim Walz, que es gobernador de Minnesota. Y curiosamente, Tim Walz, que es gobernador de Minnesota,
eh, es gobernador de un estado que tradicionalmente, pues, vota demócrata, curiosamente. Pero habían otras opciones como Joe Shapiro, que era gobernador de Pensilvania, Mark Kelly, que era senador de Arizona, entre otros. Pero estos tres, digamos, eran como los más opcionados. Terminan llevándose por Walls y comienzan a llegar las encuestas. Y aquí quería hacer el comentario. Resulta que después de, hace poco leí un análisis, no me acuerdo, fue un diario gringo, estadounidense, que hablaba de cómo iba a ser el tema. Resulta que uno de los estados más claves y que puede llegar a definir las elecciones en Estados Unidos, como ya lo definió hace 4 años con Biden, es Pensilvania. Pensilvania, donde queda Filadelfia, es un estado bisagra, que es que no tienen, digamos, van cambiando de color elección a elección. Pero resulta que tenían al gobernador de elección y se fueron por el de Minnesota y todo parece que Pensilvania va a ser un estado clave. Entonces me pregunto, ¿fue acertada esa decisión? Creo que ya veremos qué impacto puede tener esa decisión de cara a las elecciones, porque finalmente, pues ya comenzamos, usted ya comentó cuál es esta convención, ya se acabó, no sé qué, comienza la campaña presidencial y pues resulta que pues si hay un repunte de Kamala Harris en el tema electoral. Y yo les hago una aclaración, y eso es importante. Cuando ustedes vayan a ver las encuestas en Estados Unidos de las elecciones, es muy probable que encuentren que Kamala va ganando por un 51%, por una diferencia muy cortica. ¿Sí? Pero eso no indica que ella vaya a ser la ganadora, porque en Estados Unidos no se gana por el voto mayoritario, como en otros países, como los países latinoamericanos, sino tiene un sistema particular que depende de los delegados de cada estado. Recordemos que en el 2016 gana Trump, a pesar de haber sacado 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. ¿Sí? Así es. O sea, gana probablemente, pero aún así termina ganando Trump. Entonces, cuando vayan a hacer, que los que quieran chismosear un poco el tema y ver las encuestas, busquen las encuestas por estado, porque ahí es donde nos vamos a ver dónde está el cambio. Y todo parece ser, digamos, que está muy apretada en varios estados y que tendremos una elección muy ajustada, muy parecida a la del 2016. Así Le es. cuento yo, es una Así es. una Así es, perspectiva. Andrés. Y yo creo que eso igual lo vamos a abordar en otra entrega, cuando hablemos de lo poblacional, cómo se configura ese tema también, ¿no? Porque lo que usted dice es cierto, puede tener menos votos pero terminó ganando, o puede tener más votos y terminó perdiendo. Pero mire, yo creo que otra característica clave ahí sobre Tim Walz es que es un hombre que además yo creo que es acertado no solamente por el tema electoral, sino yo le hago un análisis más desde el ejercicio narrativo. Y es un hombre, clase media, que antes de incursionar a la política era entrenador de fútbol y prestó servicio militar. Tres elementos que a la sociedad estadounidense son muy importantes, ¿no? Eh, Claramente, el deporte fue entrenador de fútbol americano, el deporte insignia de los estadounidenses, ¿no? Que también le manda el mensaje que es un profesor, que busca la niñez, entiende lo importante de los procesos y de la formación de la niñez hacia el futuro, obviamente un impacto fuerte. Lo segundo, clase media, que es aquí relevante porque, como le decía anteriormente, la crisis en Estados Unidos desde el 2008 viene golpeando de manera asertiva, fuerte y tajante a la clase media, ¿no es cierto? Ese cinturón de la industria pues se ve afectada por China y podríamos que también tiene esa imagen de proyección, ¿no? Una persona clase media, trabajadora, que no viene el establishment, sino que se ha ido construyendo en el tiempo y obviamente esto trata de conectar con ciertas personas. Y finalmente, obvio, sin duda alguna, el tema militar para Estados Unidos es muy importante porque parte de sus pilares como sociedad están las armas, están, ¿no es cierto?, el ejército, sus hombres, ¿no? Y ese honor que le dan a sus hombres, a sus soldados. Entonces, creo que fue una elección también con una narrativa fuerte para ganarse. Ah, bueno, y otra última que no me parece, no puedo dejarla de mencionar, es un hombre de familia que también tiene hijos. ¿Y por qué lo digo? Porque Trump, el candidato vicepresidencial de Trump, ha atacado de manera continua a Kamala Harris porque no tiene hijos, porque los hijos que pues de su hogar son de su esposo y sus ataques han sido bastante bajos. Ya ha dicho Kamala Harris que como ella no ha tenido hijos, no puede entender lo que es el futuro de su nación, ¿no? Entonces,
unos ataques que además son machistas, misógenos, que lo podemos No, horribles. horribles, que además de una bajeza, ¿no? De una bajeza que no va a debatir la idea, sino a la persona. Y por eso, digamos que también Tim Walz, al ser un hombre padre, eso también trata como de equilibrarlo. Sin duda, digamos, aquí partimos, digamos, este relato un poco que hemos hecho, contando y explicando cómo se da, cómo llegamos a este punto. Pues lo que nos busca es finalmente es eso, establecer cuál es el punto de partida de este nuevo periodo electoral, ¿no? Porque pues ya estamos finalizando, estamos a 2 meses, precisamente estamos exactamente casi a 2 meses, Alejandro, de la elección creo que es el 4 o 5 de noviembre, no estoy seguro, 2 de noviembre. Entonces pues nada, estamos a 2 meses, vamos a ver cómo esto se repunta, pero era importante entender todo este proceso porque es una elección finalmente que tiene una incidencia a nivel global, independientemente de quién gane esta elección, pues define muchos elementos a nivel internacional y es para parte, digamos, del análisis a nivel global. Y pues queremos que ustedes tengan toda la información, todas las herramientas, todo el punto de análisis para entender lo que se viene, que va a ser muy duro, ya comenzando, y con esto quiero acabar, y es que se tiene programado un debate para el 10 de septiembre, pero todo parece ser que Trump no va a ir y que no vamos a ver un debate. Trump va a evadir un debate público porque ya lo hizo con Biden, salió bien ganado, pero no va a querer, o por lo menos hasta el momento parece ser que no va a querer presentarse a un debate face to face con Kamala, sino hacer su campaña Vamos a común ver. y corriente. Bueno, corrijo una cosa, usted tiene toda la razón, las elecciones son el 5 de noviembre, toda la razón, 5 de noviembre, pero yo no sé, aquí deberíamos hacer una apuesta, Andrés, yo creo que sí va a ir. Y sí va a ir porque antes no fue porque era el presidente, no le iba a dar juego, el ir y darle el debate a Biden era darle chance que hablara, y pues él no asistir era en parte eso, ¿sí? Hoy creo que pues Trump no es presidente, necesita tener estos espacios, entonces si usted dice que no, yo le apuesto a que sí va a ir. Vamos a ver qué. No, yo digo, No, no, toca ver. está bien, no, está bien, estos ejercicios también son bien chéveres. Ahora, la pregunta sería que ustedes también, después de este podcast, ¿usted qué opina sobre esto? Déjenos en los comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube o en la plataforma, ¿usted qué cree? ¿Trump sí va a ir al debate o no va a ir al debate? Pues bueno, Y pues nada, pues gracias Alejo, pues ya acabamos este programa, hicimos lo que queríamos comentar, compartir con ustedes y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, no solamente en las de podcast, sino también nos pueden seguir en Instagram, TikTok, Facebook y a nuestra página web aldeamundial.org. así es, Andrés. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, nos vieron, se dedicaron a este tiempo para ponernos atención un poco. También agradecerle a todas las personas, no olviden participar, va o no va a ir. Y bueno, por último, no olviden que va a haber una siguiente entrega en donde abordaremos el tema poblacional, también lo que hablan los candidatos y pues tendremos nuestra última. Si les gustó este programa, por favor, compártalo con sus amigos, familiares y esas tías en particular que siempre van a replicar todo lo que usted le envíe. Entonces, por favor, no olviden de replicarlo, de seguirnos, porque para nosotros ese es un gran apoyo para nosotros. Entonces, que tengan un excelente resto de día y de semana. Chao, chao.